Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti y todos los tuyos. Que la paz y el amor del Señor Jesús esté reinando en cada uno de nuestros corazones. Bienvenido a tu canal Deleítate en Cristo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos estamos divididos en cuanto al arrebatamiento. Algunos piensan que ocurrirá antes de la gran tribulación, otros que ocurrirá durante la gran tribulación, otros que ocurrirá después de la gran tribulación, y hay cristianos que piensan que no ocurrirá arrebatamiento. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Vamos a basar nuestro estudio en Mateo capítulo 24, tomando como referencia las palabras del mismo Señor Jesús. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? Refiriéndose a los edificios del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía de Jesús acerca de la destrucción del templo se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó no solamente los edificios del templo, sino también la ciudad. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 26, hablando de esta destrucción, dice que el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El emperador romano que gobernaba cuando sucedió esto era Vespasiano, que reinó del 69 después de Cristo al 79 después de Cristo. Vespasiano fue el padre de Tito. O sea, si Vespasiano era el emperador y él era padre de Tito, quien fue que destruyó la ciudad y el santuario, Tito se convierte en un príncipe porque era hijo del rey, del César. Fíjese cómo Daniel profetizó esto. Dice que el príncipe de un pueblo que ha de venir, este príncipe es Tito. En ese tiempo, luego fue emperador, pero en este tiempo fue un príncipe, un general romano, pero príncipe. Daniel lo profetizó en el 540 a.C., lo que certifica que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Luego dice en el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo y la ciudad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay dos preguntas aquí. Y son dos excelentes preguntas por parte de los discípulos. Hay que darle todo el crédito a los discípulos por esta pregunta. La iglesia tiene pastores y maestros. El deber de nuestro es estudiar la palabra y cuando no entendemos algo, hacer preguntas, así como lo hicieron los discípulos. Le damos todo el crédito a ellos y lo mismo debemos de hacer nosotros: indagar, investigar y estudiar. Vamos a dividir Mateo capítulo 24 de la siguiente manera. Los versículos 3 al 14 corresponden a eventos previos a la gran tribulación. Los versos 15 al 31 corresponden a eventos que sucederán en la gran tribulación. Los versos 36 al 41, eventos relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. Y los versículos 42 al 51 son consejos y advertencias del Señor para la iglesia. Mateo 24, versos 4 al 14. Estos versos corresponden a eventos que ocurrirán antes del arrebatamiento de la iglesia y antes de la gran tribulación. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo esto tiene que ver con guerras y con conflictos entre las naciones. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Proféticamente, si usted observa una mujer cuando está embarazada, los dolores de parto se van incrementando a medida que va pasando el tiempo. Así irá ocurriendo proféticamente en el mundo. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Irán de mal en peor, como los dolores de una mujer en parto, embarazada. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos. Seremos aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El cristianismo es la religión más aborrecida del planeta Tierra, porque el cristianismo tiene un mensaje. Hay muchos caminos que conducen a la perdición eterna, al infierno. Y hay un solo camino que conduce a la vida eterna, y es a través de Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la gente no quiere aceptar el cristianismo porque el cristianismo establece que un día seremos juzgados por Dios. Y Dios juzga con justicia. Dios es imparcial. Y la única forma que podemos ser declarados inocentes en el juicio es habiendo aceptado a Cristo como Salvador de nuestra vida. Y eso choca con mucha gente y no es aceptado por mucha gente. Amén. Verso 10 dice, muchos tropezarán. Este tropiezo es la palabra en griego escandalizó, que es cuando alguien te pone trampa para que caiga. Por ejemplo, cuando alguien te pone el pie para que te caiga. Esto tiene también que ver con el engaño. Entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si usted nota las veces que Jesús hace mención al engaño, escandalizó esos engaños, engañarán a muchos. O sea, en los últimos días el engaño irá aumentando. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, si usted observa desde los versos 4 hasta el versículo 11, la Biblia llama todo esto, lo llama aumento de la maldad, multiplicación de la maldad. La maldad irá aumentando y multiplicándose. Y todo esto causará que el amor de mucha gente se va a enfriar, incluyendo el amor de muchos cristianos. ¿Qué significa que se enfriará? Que mucha gente se volverá cada vez más insensible. Sus corazones serán más insensibles. ¿Por qué? Porque el aumento de la maldad, al haber tanta maldad, la gente se adapta y se acostumbra a la maldad. Y sus corazones ya no sienten el, el dolor por las cosas que pasan en el mundo. Se ponen insensibles. Debemos de cuidarnos de eso, porque eso trae dureza de corazón. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es esencial en estos versos. Hay que perseverar, pero no perseverar por un poco tiempo, porque ¿de qué me sirve perseverar por un poco de tiempo y después vencerme y caer? Hay que perseverar hasta el fin. Aunque sea difícil, Cristo está de nuestro lado, podemos lograrlo, pero es hasta el final pelear la batalla. Entonces, este será salvo, el que persevere hasta el fin. Y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La última señal antes del arrebatamiento de la iglesia es que el evangelio del reino será predicado por todo el mundo, por todo el mundo. Hoy en día el evangelio se predica a través de todos los medios de comunicación, radio, televisión, internet. La iglesia manda misioneros a las naciones.
hay misioneros locales que predican en las calles, contratados, y casi el mundo entero ha sido alcanzado por la predicación del evangelio. Incluso hay naciones donde se prohíbe el evangelio, naciones musulmanas, por ejemplo, que el mismo Señor Jesús, hay reportes de que Jesús y testimonio de que Jesús se le está apareciendo a ellos en visiones y en persona. Quiere decir que el tiempo del fin está cerca, porque esta es la última señal. Y todos sabemos que hoy en día prácticamente el mundo entero sabe de la predicación del evangelio. Todo esto ocurrirá antes del arrebatamiento de la iglesia y antes de la gran tribulación. Mateo 24, versículos 15 al 27. Aquí habla de eventos que sucederán en la gran tribulación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel habla de la abominación desoladora en Daniel capítulo 12, versículo 11. Es algo que sucederá en el futuro en el lugar santo, o sea, en el templo, en el tercer templo de Jerusalén. Actualmente los judíos no tienen templo porque fue destruido en el 70 después de Cristo. Pero la Biblia profetiza en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante, que a Juan se le da una vara de medir y le dice que mide el templo y lo que adoran en él. Lo que quiere decir, Juan escribió Apocalipsis aproximadamente en el año 95 después de Cristo. En este tiempo no había templo, pero la Biblia profetiza que los judíos construirán el tercer templo, porque le mandan a Juan a medirlo. La abominación desoladora, el apóstol Juan habla de ella en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hablando del anticristo, dice que es un hombre que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios y se hace pasar por Dios. O sea, la abominación desoladora es cuando el anticristo se sienta en el tercer templo, los judíos se den cuenta que es un falso Cristo, un impostor. Entonces, de ahí en adelante, miren lo que sucede. Dice la Biblia, entonces el que esté en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación. Habrá que gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Cuando este hombre, el anticristo, se siente en el templo como Dios y sea rechazado, va a desatar una persecución la cual nunca antes la ha habido, lo cual dice la Biblia que los siervos de Dios que no hayan aceptado la marca de la bestia tendrán que huir, no pueden descender, volver atrás a buscar nada, porque serán perseguidos, tanto el pueblo de Dios como los cristianos que no hayan aceptado la marca de la bestia. Será una persecución tan grande que nunca antes en el mundo, ni la habrá después de esta. Esto es la gran tribulación. Y aquí comienzan los juicios de Dios, que son 7 sellos, 7 trompetas y por último 7 copas de la ira de Dios. Entonces dice la Biblia, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo o está allí, no le creáis, porque porque se levantarán falsos Cristos. El engaño dijimos que iba a ir en aumento, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Harán prodigios, harán señales, por eso es que no debemos ir detrás de las señales, sino ser cimentados y echar raíces en la palabra de Dios y en la oración. Porque por las señales muchos serán engañados, por las falsas señales. Y si fuese posible, pero como Dios no lo permitirá, pero si fuese posible, aún los escogidos serían engañados, pero quiere decir que Dios no lo permitirá.
los que estén sellados con el sello de Dios, no serán engañados. Pero mire cómo irá el engaño, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y engañarán a muchos. El engaño irá cada día más y más en aumento. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la segunda venida de Cristo será algo visible en el mundo entero. Vamos a ver los versos que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia y vamos a compararlo con los versos que ya leímos acerca de cosas que ocurrirán en la gran tribulación para ver bíblicamente por qué consideramos que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Mateo 24, versos 36 al 41. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El error de los antidiluvianos es que usted puede ver aquí una conducta la cual ellos no toman en cuenta a Dios. Ellos están comiendo, bebiendo, haciéndolo todo, pero no hace mención de Dios en su vida por ningún lado. Entonces, dice la Biblia que no entendieron, después que Noé entró en el arca y comenzó el diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente de hoy en día no se imaginan el peligro en que están, porque pronto comenzarán los juicios de Dios sobre esta tierra, comenzará la gran tribulación, y el que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, no entenderá, dice la Biblia. O sea, esto implica confusión. Entonces, ¿qué sucederá? Dice la Biblia que entonces marca un evento grande que va a ocurrir. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Estos versos se refieren al arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y aquí menciona actividades normales de la vida diaria. Menciona que dos estarán en el campo, uno estará moliendo en un molino, dos mujeres, una será tomada y otra será dejada. O sea, la gente estará en sus trabajos normales, vida normal, vida diaria, y ocurrirá que unos serán tomados y otros serán dejados. Es muy diferente a los eventos que ocurren en la gran tribulación, porque si usted se fija, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga pasar por Dios, lo que la Biblia llama la abominación desoladora en el lugar santo, de ahí en adelante la vida nunca más será igual. La gente tendrá que huir, la gente que no podrá descender a tomar nada de su casa, el que esté en el campo no va a poder volver atrás. De ahí en adelante la vida nunca más será igual para los seres humanos, porque se desatará una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá desde que comenzó la vida en este planeta Tierra. Eso es la gran tribulación. O sea, la vida no será igual de aquí en adelante, muy diferente a este estilo de vida que la gente estará viviendo antes de que la iglesia sea arrebatada. Estarán en sus trabajos normales, uno será tomado, arrebatado y el otro será dejado. Es por eso que nosotros creemos bíblicamente que la iglesia será arrebatada antes de que ocurra todo esto, la gran tribulación, porque la gente estará viviendo su vida normal y el que esté en Cristo, obedeciendo la palabra, será arrebatado. Y si no está viviendo la palabra en obediencia, como dice la Biblia, será dejado, pero estarán viviendo su vida normal, diaria. Muy diferente aquí a lo que ocurrirá en la gran tribulación. Nunca más la vida será igual. Por eso creemos que la iglesia será arrebatada antes de que ocurra
la gran tribulación, antes de que venga el anticristo. Dios te bendiga y Dios te guarde en Cristo Jesús.